Bueno, hoy vamos a hablar de el grado de protección que tienen los envolventes de los artefactos eléctricos. Por ejemplo, acá tenemos un tomacorriente cuyo envolvente es una caja que lo protege de influencias externas. Las influencias externas pueden ser de dos tipos. Pueden ser sólidas o pueden ser líquidos. El tema de los líquidos es que los líquidos se filtran muchas veces en los artefactos eléctricos y provocan mal funcionamiento, y a su vez, como los líquidos son conductores de la electricidad, pueden provocar daños a las personas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de los grados IP, los grados de índice de protección que tiene la envolvente de un material eléctrico. Los grados IP vienen distribuidos en dos cifras significativas. Son dos números, uno a continuación del otro. Tenemos el número A y el número B. Juntos nos dan una cifra. Por ejemplo, podríamos hablar de un artefacto que tenga un grado de protección IP 5 en la A y 5 en la B, con lo cual sería un grado de protección IP 55. Llevamos el primer número y el segundo número de qué tan protegido está nuestro artefacto eléctrico con respecto a las influencias externas. El primer dígito, lo que vos tenés ahí en la planilla que alcancé recién y que pueden ver, se refiere, el primer dígito se refiere a la protección contra los sólidos. Sólidos son todos aquellos objetos o materiales que puedan penetrar en la envolvente e interferir con el normal funcionamiento. Por ejemplo, si esto estuviera así abierto y yo metiera algo aquí, provocaría un mal funcionamiento de esto, de este artefacto eléctrico, y a su vez yo, si este material fuera conductor, podría sufrir una descarga eléctrica potencialmente peligrosa. Entonces, cuando hablamos de la cifra A, que vamos a nombrar como primer dígito, y la cifra B como segundo dígito, con los cuales armamos el grado de protección que tiene un artefacto, de lo que estamos hablando es, cuando hablamos del primer dígito, de dos caras de una misma moneda. ¿Cómo es esto de dos caras de una misma moneda? Cuando hablamos de seguridad, siempre tratamos de abarcar lo más posible y lo más específico posible. O sea, que sea lo más seguro posible y definir de qué tipo de riesgo estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del primer dígito y hablábamos de los sólidos, hablamos con el mismo número de dos dimensiones, de dos partes del mismo problema. Cuando hablamos del primer dígito, la escala va de menor a mayor, ¿sí? Menor significa menor protección, y mientras mayor sea el número, más grande es la protección. No va demasiado
no es demasiado extensa la escala, porque está muy definido qué grado de protección tiene cada uno de los números. Si hablamos de 0, en la primera cifra, en el primer dígito, estamos hablando de que no tiene protección. Entonces, utilizando esa lógica, desde 0 hacia el 6, que es el último número, es el máximo grado de protección, 6. Si hablamos de 0, no hay ningún tipo de protección, sin protección. Sin protección en ninguna de las dos dimensiones. Si hablamos de grado 1 de protección, 1x, porque son dos números, si hablamos de 1 y no sabemos todavía cuál es, todavía no armamos el esquema con el segundo dígito, recién empezamos a hablar del primer dígito. Si hablamos del grado 1, estamos hablando de un grado de protección tal que en la envolvente del material eléctrico no pueda penetrar nada más grande que 50 milímetros, o sea 5 centímetros. Generalmente una mano con sus dedos cerrados, una mano pequeña, puede llegar a medir en esta parte que sería lo más ancho 50 milímetros, 5 centímetros. Entonces, si tenemos un grado de protección 1, la primera parte de la que hablamos es el grado de protección del artefacto que estamos hablando. ¿Sí? El primer grado de protección es el diámetro de lo que puede penetrar en esta envolvente y provocar un mal funcionamiento. Por ejemplo, si esto estuviera en un jardín, ¿no? Y esto fuera un portalámparas o algún artefacto que estuviera cerrado acá, pero que estuviera así abierto acá y tuviera 5 centímetros de apertura. Si se cayera una rama en ese jardín y esa rama fuera menor de 5 centímetros de diámetro, podría entrar adentro y provocar un mal funcionamiento. Si fuera un motor, por ejemplo, el envolvente del motor, podría trabar el funcionamiento. Esa es la primera dimensión. Pero como hablamos de dos caras de la misma moneda, también una mano podría penetrar adentro de este artefacto y electrocutarse la persona al tocar los bornes de conexión. Entonces son dos caras de la misma moneda, siempre con relación a, en el caso de grado 1, 50 milímetros. Vamos a avanzar un poco más, por ahí rápidamente, hacia los siguientes números. El grado 2 de protección, tenemos, dijimos, hasta el 6, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esto en la tabla que ustedes tienen, que es el pasado, tienen los grados de protección. El grado 2 de protección nos habla de 12 milímetros y medio. Cuando hablamos de 12 milímetros y medio, en la primera de las dimensiones estamos hablando de, por ejemplo, un palo, un hierro, algo que pueda trabar, pero ya no una rama, porque una rama mide mucho más diámetro. Estamos hablando de algo mucho más pequeño, 12 milímetros y medio. Si hablamos de la otra dimensión, la protección con respecto a las personas, una persona podría llegar a introducir un dedo adentro de ese artefacto, pero no toda la mano. ¿Sí? Hablamos de grado de protección 3 y hablamos de un grado de protección de 2 milímetros y medio. 2 milímetros y medio puede ser, por ejemplo, un alambre bastante grueso, un hierro, y en el grado de protección con respecto a las personas
una persona podría introducir, por ejemplo, un destornillador que no estuviera aislado y recibir una descarga. Pero no podría introducir una pinza, por ejemplo, porque sería más grande de 2,5 milímetros. De eso hablamos cuando hablamos nuevamente de las dos dimensiones. Si hablamos de grado de protección 4, estamos hablando de un grado de protección tal que un alambre de 1 milímetro es lo máximo que puede llegar a entrar, o sea, que puede llegar a entrar y entorpecer el funcionamiento. En general, cuando hablamos del grado de protección 4, estamos hablando de, por ejemplo, el encastre que tienen las conexiones entre caños. Este es un caño y acá tenemos la conexión. Esto no podría introducirse un alambre, por ejemplo. Si hablamos de grado de protección 4 con respecto a las personas, también si es un alambre lo que introducimos, podría electrocutarnos, si es un elemento conductor. Si es un escarbadiente, no, pero un escarbadiente podría entorpecer el funcionamiento. ¿Sí? Entonces hablamos de la primera de las dimensiones. Acá tenemos, por ejemplo, un tablero. Acá tenemos un tablero, una tapa de un tablero. Este tablero está diseñado para estar bajo techo, ¿sí? No está diseñado para estar a la intemperie. Si nosotros acá ponemos en nuestro tablero artefactos de tal manera que nos queden todo completo, no podríamos introducir un alambre más chico, más grande que 1 milímetro. ¿Sí? A eso se refiere con grado IP4 y la cifra siguiente que ahora vamos a hablar de ella. El grado de protección en general viene marcado en las envolventes de las que hablamos. En este caso estamos hablando de grado de protección IP40. Paso el tablero para que lo veas. ¿Sí? Dice IP40. Acá marcaba IP55. Es otro tipo de protección. Cuando hablamos de protección IP5 y números subsiguientes, estamos hablando de protección, un grado de protección casi el máximo grado de protección que tenemos, que es protegido contra el ingreso de polvo. El ingreso de polvo puede afectar el funcionamiento de los artefactos y si es, por ejemplo, limaduras de hierro o algún polvillo conductor, por ejemplo grafito, podría producirse una conexión entre lo que hay adentro y lo que hay afuera y esa envolvente no será hermética. En cambio, cuando hablamos de algo totalmente hermético, en lo que no penetra absolutamente nada de ningún tipo de polvo, estamos hablando de un grado de protección 6. No puede penetrar ningún tipo de polvillo. Esto con respecto al grado de protección que tienen las envolventes. Siempre pensá en las envolventes como una coraza, como una protección que protege la parte eléctrica activa, que va a estar adentro de algo. Por ejemplo, si estamos hablando de un baño y tenemos una zona en la que tenemos la ducha, nosotros tenemos, según la reglamentación, algunas prescripciones con respecto a poner artefactos dentro de la zona de salpicaduras. La zona de salpicaduras se considera desde el borde de la bañera hacia afuera a 60 centímetros. Desde el borde de la bañera hacia afuera, 60 centímetros.
Entonces, si la bañera, por ejemplo, estuviera aquí, yo tendría que medir 60 centímetros y marcar una línea imaginaria desde el piso hasta el cielo raso que me indique que en esa zona no puedo colocar ningún artefacto. Bien. La segunda cifra tiene que ver con respecto a la protección que tienen las envolventes con respecto a el ingreso de líquidos. Pero bueno, ese va a ser un tema de la próxima clase que vamos a ver.